Buenos días, amados de Dios. En este día quisiera compartirles el tema que Dios me ha puesto para hoy. Y esta mañana me decía el Señor, el buen pastor, es el tema de hoy. Y escudriñando las escrituras, que es nuestra guía, nuestra luz, porque la palabra dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Nuestro Señor a través de su palabra nos guía a lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él, todos esos aspectos y todas las virtudes que quiere Él dar a conocer a nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor en Juan 10, verso 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y hagamos un paréntesis allí donde dice que y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Es nuestro buen pastor, Jesucristo es nuestro buen pastor. Él su vida dio por las ovejas. Jesucristo nos pastorea diariamente, nos habla, nos enseña. Experiencias muy hermosas que yo he tenido y Dios viene enseñándome Mateo 5 en el capítulo 1. Esto es como un ejemplo de que Jesucristo es nuestro buen pastor. Y en Mateo 5 comienza el Señor a enseñarme y me muestra y me dice Mateo 5:1 y dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y él me dice, te enseño, y me dice Mateo 5:2. Voy a la escritura y la palabra me dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo. Después otro día me decía, te enseño, sí Señor, enséñame. Y me regala Mateo 1. Viniendo la multitud subió al monte y enseñándole, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y hoy en esta mañana, en la madrugada, me da el Señor Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no entendía esta pobreza que habla allí, de pobre espíritu. Y me decía el Señor, como niños. Decía, Señor, son los que son como niños. Estos son los pobres del espíritu, porque el Señor dice que para entrar al reino de los cielos debemos hacernos como niños. Siempre dependiendo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, buscando su intimidad, porque Dios es un Dios íntimo, cercano con nuestras vidas. Y es omnipresente. Un ejemplo especial, mi prima, estuvimos hablando esta semana, y ella está en España, y es un ejemplo de nuestro buen pastor, que su vida dio por nosotros. Y aunque Él es espíritu y no lo podemos ver, si le pedimos en oración que abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, vamos a poder escuchar claramente su voz si se lo pedimos a Él. Y ya no, esta palabra no va a ser extraña, sino que vamos a poder entrar en esa comunión, como dice la palabra. Si estamos en luz, como Él es luz, tendremos comunión unos con otros. Y mi prima allá en España me decía que ella quería hacer una cosa, pero Dios le habló en ese momento y ella le ha orado al Señor y le oraba que le diera la gracia de ayudarle a la gente. Y ella tenía ganas, deseos de cambiar de empleo. Y resulta que allí el Señor le dice, una palabra especial le dice, no, no porque tú estás ayudando a alguien. Y más adelante tendrá la recompensa. Este es un testimonio para que entendamos lo que Dios hace, lo que Dios habla, lo que Dios nos enseña. Porque Él no está ausente de nosotros, ni es un Dios silente. Por el contrario, es un Dios que siempre nos está enseñando, pero nosotros no somos conscientes de esa realidad, por la separación, por la muerte que hay, por haber nacido nosotros pecadores y ser pecadores, viene esa ausencia a nuestras vidas y nos hace inconscientes de la realidad que es Jesucristo, nuestro buen pastor. Y
Otro ejemplo es mi hermano estaba estos días allí en una iglesia y le dice el Señor, el buen pastor. Yo creo que es la primera vez que escucha la voz mi hermano del Señor. Pero cómo Dios está haciendo esto hermoso de manifestarse y hablarle a nuestras vidas, enseñándonos y mostrándonos que Él es un Dios real, que Él es un Dios único y verdadero, porque no hay Dios fuera de Él. Los demás dioses pueden ser ídolos más bien y culto a los demonios, porque solamente hay un Salvador, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, declara la palabra del Señor. Y encontramos acá esta palabra del buen pastor y dice, y acá dice que las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre. Es necesario nosotros, si estamos en la iglesia verdadera, si estamos en el lugar que nosotros consideramos que es real, que es la iglesia, debemos oír la voz del Dios. Buscar esa intimidad, esa cercanía con el Señor. Pedirle al Señor, suplicarle que nos hable, que nos permita conocerlo, porque en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Debemos relacionarnos íntimamente con el Señor. Ese conocer es relacionarnos en intimidad, en cercanía, como nosotros nos relacionamos con la esposa con el esposo o con nuestra familia, que conocemos todas sus virtudes y sus debilidades. Y miremos en Ezequiel 34. En Ezequiel 34 declara la palabra para traer claridad categóricamente a lo que el Señor nos quiere enseñar. Y dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Y acá el Señor, en el versículo 31 dice, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Acá el Señor está trayendo una revelación de que nosotros como hombres somos ovejas de Dios. Y los siervos y colaboradores del Señor deben tener este encuentro sobrenatural con el Señor y oír claramente su voz, buscar su secreto. Para que no se vengan espíritus de engaño, espíritus de mentira, de apostasía, porque estamos en tiempos finales donde se va a levantar la apostasía. En algunas veces he escuchado yo palabras que le digo al Señor, Señor, no me parece esta palabra, y me ha dicho el Señor claramente, apostasía. O a veces me ha dicho el Señor, es sabiduría humana, porque hay sabiduría divina, hay sabiduría humana, hay sabiduría de Dios y sabiduría humana. A veces he escuchado yo sin entendimiento a algunas cosas que he estado viviendo en el momento, y Dios me dice sin entendimiento. Porque la palabra de Dios la podemos leer sin entendimiento, sin revelación. Y esta palabra no puede ser discernida por los muchos estudios, doctorados o maestrías de este mundo, sino que es revelada por el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios hace morar en los que lo aman, como dice en Juan 14. Si continuemos entonces con la palabra del buen pastor, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Es necesario que nosotros, como ovejas del redil de nuestro Señor Jesucristo, escuchemos claramente la voz de Dios, buscarlo cada momento hasta encontrarnos con Él y decirle que nos enseñe, que nos hable claramente su palabra, porque los hombres son figuras de Cristo, el sacerdocio, para ministrar la palabra del Señor. Por es necesario que los siervos de Dios guíen al pueblo de Dios a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, a ser íntimos y cercanos con Él, porque la palabra de Dios dice, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que Él está con nosotros y nosotros lo clamamos. Él va a venir y se va a revelar a nuestras vidas. Como un día entraba yo a mi casa y sentía mucho frío y me pareció extraño. Y me pregunté, ¿por qué tanto frío? Y me dice el Señor, por falta de oración.
Debemos orar sin cesar, como dice la palabra del Señor, entrar en esa cercanía, en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre, para que Él nos revele cuáles son las situaciones que estamos viviendo, complejas, todas esas situaciones que vienen a nuestras vidas, el porqué de esas situaciones. Y bueno, aquí Dios, por ejemplo, me ha llevado a mí al desierto y me ha llevado a situaciones en donde la vida no produce nada. En este momento Dios me ha tenido eh, en descanso, en reposo, y resulta que, que el Señor me dice hace unos días atrás, y me soñé yo con una casa que Dios le había puesto el nombre de reposo, porque Dios las casas le pone el nombre. Dios es muy detallista en todas las cosas, y a esa casa Dios le había puesto el desierto. Y yo me soñé en el desierto y le dije, Señor, mira, estoy en el desierto otra vez. Y me dice el Señor, es necesario para ti y para mí. Entrar en el desierto es fascinante, porque el pueblo de Dios oyó la voz de Dios en el desierto. En el desierto es donde Dios más se manifiesta al ser humano, a sus ovejas, al redil. Esta palabra es hermosa, pero bueno, hoy no es el tema. Bendito sea el Señor, glorias y alabanzas para ti, Señor. Y del 7 en adelante dice, Jesús el buen pastor. Volviendo pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y Cristo ha muerto por todos nosotros. No ha sido el siervo Julano de tal o el sacerdote tal quien murió por nosotros, sino Jesucristo mismo, y Él quiere venir a revelarse a nuestras vidas y a mostrarnos que Él es un Dios real, que nos habla, que nos enseña, que Él ha cuidado de nosotros desde el día que nacimos. Y aún antes, desde que fuimos concebidos, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, y Él nos ha venido y nos ha traído hasta hoy, y nos ha bendecido, y nos ha probado, y nos ha afligido, y ha venido a hacer muchas cosas en nuestras vidas para que nosotros nos encontremos con Él. Y como dice la palabra, que Él nos llevó por el desierto, nos lleva por el desierto para la postre hacernos bien. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es necesario conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que los animo a que busquemos al Señor allí en la intimidad. Cerrada la puerta, dice el Señor, tú cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Si le clamamos a Él su misericordia, Él va a tener misericordia a nosotros y va a venir a revelarse a nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, los siervos del Señor, los curas, los colaboradores de Cristo, están en nuestra casa pastoreándonos, están en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. Yo les aseguro que no. A veces ni ellos nos conocen ni nosotros los conocemos, pero Jesús sí está con nosotros cada segundo de nuestra vida, sino que no somos conscientes de Él. Si nosotros le clamamos, Él va a venir por su Espíritu y se va a manifestar a nuestras vidas y nos va a mostrar cuán real y verdadero es el Señor. En el Salmo 23 dice la palabra del Señor. Salmo 23 dice la palabra de Dios. Jehová es mi pastor. ¿Quién es mi pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Dice, Jehová es mi pastor. No está hablando de alguien
en este mundo, sino que Él mismo sobrenaturalmente nos pastorea. Él es vuestro buen pastor. Por eso me ha amado el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mire qué hermosa y qué categórica y contundente es la palabra del Señor. Así que los animo a que busquemos al Señor cada momento en oración, en ruegos para que despierte la iglesia, porque la iglesia está adormecida. Hay mucho sueño espiritual que nos inhibe y nos impide acercarnos de una manera real y verdadera a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Dueño, porque hemos sido comprados por precio, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. En Isaías 63:14 también declara la palabra de Dios sobre el buen pastor, y hay muchas palabras hermosas de revelación que Dios trae en nuestras vidas. Y 63:14 dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová los pastoreó. El Espíritu de Jehová los pastoreó. ¿Quién nos pastorea? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos adelante, pidámosle a Dios en oración que derrame espíritu de gracia, sabiduría, entendimiento y revelación del conocimiento de Él, como decía Pablo, para que podamos entender y comprender su palabra y ser guiados por Él. Que quite la sordera espiritual, que quite esa ceguera espiritual y que podamos encontrarnos de una manera real con Él, que nos quite esa inconsciencia que tenemos con Él, que quite toda indiferencia, toda dureza, para que Él se manifieste en nuestras vidas y derrame su espíritu sobre nosotros y podamos vivir en la presencia del Señor, como decían sus siervos, los profetas. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Eran conscientes y conocían cómo se manifestaba el Señor, cómo hablaba el Señor. Es necesario que nosotros hoy, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, en estos tiempos finales, despertemos y vamos adelante en esa búsqueda constante, cada día, cada momento, cada instante. Donde estemos, allí busquemos al Señor de todo nuestro corazón, para gloria y alabanza de su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga grandemente, amados del Señor, y los fortalezca y nos dé esa gracia de encontrarnos con Él cada día, porque es lo que necesita el ser humano. Dios los bendiga mucho en este día.